Quiero agradecer especialmente a todos los patrocinadores y colaboradores que hacen posible este Foro Global Sur. Muchísimas gracias al Gobierno de Canarias, a través de la Vicepresidencia y la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos. También a los Centros de Arte, Cultura y Turismo, donde estamos aquí en este Castillo de San José. Por supuesto, a Cumbre 8, empresa que también patrocina este evento, y a Lanzarote Isla Diferente. Por supuesto, también nos acordamos de nuestros colaboradores, de SICAR, del ANIS y la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, cuyo apoyo resulta fundamental para seguir impulsando este espacio de pensamiento y de debate. La respuesta del público ha sido también extraordinaria. En el foro, en tan solo 24 horas, se completó. Y eso implica la necesidad y las ganas y el interés que tienen todos ustedes por disfrutar de estos espacios y por reflexionar con nuestros invitados. También saludamos a los que están detrás de nuestras redes sociales. Ya saben que aquellos que no han podido entrar en nuestro espacio aquí en el Castillo lo pueden ver a través de lavozdelanzarote.com. Así que les saludamos también a nuestros internautas. Muchas gracias. Y ahora damos comienzo al foro y le damos paso al presidente del Cabildo, don Osvaldo Betancor, que inaugura el espacio. Buenos días a todos y a todas. Y sobre todo decía en bromas antes que iba a pasar lista de este magnífico aforo que, te decía en broma, presidente, has cumplido la expectativa de llenarlo. Autoridades, asistentes, participantes a este foro Global Sur, para nosotros es un honor darle la bienvenida a este Castillo de San José, hoy transformado en un espacio ya consolidado para el análisis y la reflexión sobre los grandes desafíos de estos tiempos. Quiero dar la bienvenida de forma especial al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuya presencia aquí aporta una visión valiosa y, sobre todo, en estos momentos especialmente complejos. Gracias también a la organización, a Lanzarote Media, así como a todas las entidades y personas que han hecho posible este encuentro de reflexión. Digo que vivimos tiempos de incertidumbre marcados por tensiones internacionales y cambios profundos que afectan directamente a territorios y muy especialmente a territorios frágiles como Lanzarote y La Graciosa, entre otros. Desde nuestra condición de región ultraperiférica, Canarias observa este contexto con preocupación, pero también con responsabilidad. Y quiero subrayar una idea clarísima que debemos tener todos a fuego. Debemos defender nuestras especificidades como nunca, pero sobre todo proteger sectores especiales para nosotros como el sector primario. Y lo digo porque la agricultura, la ganadería y la pesca en este momento ya no son solo paisajes. Presidente Rajoy, en este momento es economía, son empleo, sostenibilidad, equilibrio territorial y seña de identidad. Y en un momento donde Europa habla de soberanía alimentaria, no se puede debilitar a quienes sostienen en base estos territorios y, sobre todo, sostienen esta economía. Lo digo, sobre todo, para garantizar los fondos destinados a estas regiones ultraperiféricas y asegurar así la igualdad de oportunidades. Del mismo modo, Canarias no puede seguir siendo tratada como un territorio secundario en las decisiones estatales. La falta de presupuesto, el retraso en convenios esenciales están teniendo consecuencias directas en nuestro tejido productivo y social aquí en Canarias. Y todo ello agravado con una inflación que impacta con fuerza en territorios dependientes del exterior como el nuestro. Por eso, presidente Rajoy, aparte de darle la bienvenida, aquí venimos a conocer su opinión, con su experiencia, y le pregunto directamente qué decisiones tomaría usted si fuera presidente del Gobierno de Canarias para con Canarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguro que después contesta. Y hoy también contamos con la presencia del vicepresidente del Gobierno de Canarias, consejero también de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, don Manuel Domínguez, a quien le damos la palabra.
Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias al Foro Global Sur por su invitación y por su decisión de tener hoy aquí en Lanzarote a un hombre que quizás yo no sea muy objetivo cuando hablo de él, porque me he declarado públicamente fan suyo, que es de Mariano Rajoy, a quien admiro como persona, pero también he admirado como político durante épocas difíciles. No sé si tanto o más que las que estamos viviendo en la actualidad, pero recuerdo perfectamente algunas conversaciones que mantuvimos en privado, en donde me decía cuál era la tensión, cuál era la preocupación, cuál era su principal objetivo y cuáles eran los difíciles momentos de aquellos hombres de negro que nos amenazaban constantemente, un día sí y otro también. En aquel entonces, su principal preocupación era España. Su principal preocupación eran los españoles y las españolas. Indistintamente de cuál era la visión que se pudiese tener de su persona o de la afección en negativo que podría tener sobre nuestra formación política. Su único objetivo era trabajar por y para este país, y yo hoy quiero hacerlo públicamente, agradecerle el trabajo que entonces realizó. Es cierto que quizás con todo lo que vivimos en el mundo hoy en día, con esos momentos convulsos, con enfrentamientos bélicos, parece que nos hemos olvidado, pero no debe de ser así, en Ucrania, lo que está sucediendo en la actualidad en Oriente Próximo u Oriente Medio, son situaciones que trastoca todo, más aún cuando vivimos en un país en donde desde el año 2023 no existen presupuestos. Y decía el presidente del Cabildo, a quien también saludo y agradezco sus palabras y su presencia, que no podemos olvidarnos de una región como la nuestra, Canarias, una región en la que nos afecta quizás con mayor acento si cabe lo que sucede en el mundo y que el sector primario en estos momentos vive días difíciles porque tras todo lo que ha sucedido en el mundo y en la confección del marco plurianual financiero de la Unión Europea, se empieza a rascar de cada una de las partidas económicas para llevarlo a seguridad. Y ahí aparece algo que para nosotros es oxígeno, y se llama el POSEI. Esa partida económica que, si me lo permiten, alimenta el campo, económicamente hablando, y que hace tan solo unos meses desaparecía. Desaparecía estructuralmente, no volveríamos a ver ese proyecto, ese programa, y mucho menos su partida económica. Sin embargo, yo ayer aterrizaba en Lanzarote desde Bruselas y parece que hay buenas noticias. Desde el Parlamento Europeo a la Comisión que se debate el próximo día 15, aparece un informe en el que dice no solo el POSEI, debería de ser una partida específica con nombre y apellido fuera de la PAC, de la Política Agraria Común, sino que al mismo tiempo debería de tener más recursos económicos, en torno a 300 millones de euros, es decir, un fondo específico para Portugal, para Francia, para España, que tiene que ser destinado única y exclusivamente a las regiones ultraperiféricas. ¿Y por qué aproveché esa oportunidad que me brindaba el presidente del Cabildo? Porque estoy convencido que a lo largo de la conversación que se tendrá con el presidente en esta mañana habrán muchas noticias no tan positivas. Y, presidente, aproveché el paréntesis para enviar al menos una que esté en favor de esta tierra. Y de igual manera quiero agradecer al alcalde de Arrecife, pues el que nos brinde una vez más la posibilidad de estar aquí en esta ciudad que está en auge y en desarrollo y quizás de moda, por qué no decirlo así. Agradecer a los patrocinadores y, cómo no, al consejero su presencia y, una vez más, al foro por, insisto, hacer partícipe a la ciudadanía de un privilegio, al menos así lo veo yo, y si no quieren verlo así, de una gran oportunidad, y es de escuchar a un hombre con los pies en el suelo, con la cabeza fría, con el conocimiento exacto de nuestro país y que creo estamos en debe con su persona
con su trabajo y con su buen hacer desde hace algún tiempo. Parece que en determinadas ocasiones las cosas tienen que terminar para darnos cuenta de lo bueno que se había hecho. Por lo tanto, aquí, presidente, una vez más, muchísimas gracias, bienvenido, estás en tu casa, conoces Canarias perfectamente y no te voy a explicar qué entorno vas a disfrutar o estás disfrutando en Lanzarote. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos ya con el diálogo. Hoy nos acompaña una figura clave en nuestra historia democrática, un hombre cuya trayectoria está profundamente ligada al servicio público, habiendo desempeñado responsabilidades en prácticamente todos los niveles de la Administración, desde la política local en su Galicia natal hasta las más altas instancias del Estado, como ministro en varias ocasiones, vicepresidente y finalmente presidente del Gobierno de España de 2011 a 2018. Hoy tendremos la oportunidad de conocer su visión sobre el contexto actual, los retos que afrontan España, Canarias, Europa y yo creo que por completo el mundo, y las claves que desde su experiencia pueden ayudarnos a interpretar el presente y anticipar el futuro. Un diálogo que sin duda aportará reflexión, perspectiva y análisis en un momento especialmente delicado y relevante. Recibamos con un fuerte aplauso al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a Alberto Acosta, que dirigirá el diálogo. Bueno, vamos allá. Muchas gracias. Al fondo usted. Bueno, lo primero, agradecer la deferencia del presidente Rajoy, la deferencia por 2 ocasiones, porque estuvo a punto de despegar en la última vez y inmediatamente, en cuanto ha podido, ha tenido esa deferencia con Lanzarote y con este foro para estar lo antes posible. Así que agradecérsele. Muchísimas gracias, presidente, y bienvenido. Arrancamos directamente con la esfera internacional. Yo creo que a nadie se le escapa que Irán y todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, con el Golfo Pérsico y sobre todo con el Estrecho de Hormuz, está condicionando la política mundial y cada una de sus regiones. La primera pregunta que le tendría que hacer es la valoración de esta guerra arrancada hace poco más de un mes y también, por supuesto, de este alto el fuego. Casi nada. Bien, con su permiso, Alberto, quisiera comenzar contestando algunas de las afirmaciones que se han hecho aquí por los intervinientes que lo hicieron, ¿no? Antes que nada, pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí. La verdad es que me siento muy honrado. Siempre me gustó Canarias. He venido cerca de 1000 veces, incluso soy propietario de 1/3 de un bungalow en el sur de Gran Canaria que le regalamos mis hermanos y yo a mi padre para que pasara por aquí largas temporadas, cosa que hizo hasta sus 90 y tantos años, que fue a los que llegó, y que luego, después de haberlo regalado, lo heredamos, con lo cual pagamos impuestos cuando lo compramos y pagamos impuestos cuando lo heredamos. Pero así son las cosas y tras mi paso por el Gobierno eso no he podido arreglarlo. En fin, espero que pronto haya un Gobierno que lo pueda arreglar. Yo quiero dar las gracias al Foro Global Sur por invitarme a este acto, a Alberto. Tengo que decir que no se merece las gracias que se me dan a mí. Yo me había comprometido a venir y vine. Ahora lo que yo no puedo arreglar son los horarios de los aviones ni las decisiones de quienes las toman. Además, yo ya aquí tengo una historia de aviones con Lanzarote porque no hace muchos años me cogió una huelga de controladores. A la sazón el ministro era el señor Blanco, paisano mío, y estuve 3 días aquí, que por cierto me lo pasé muy bien, con lo cual pues no tengo por qué decir más, ¿no? Muchas gracias al señor presidente del Cabildo por sus palabras. Me ha hecho una pregunta: ¿qué haría yo si fuera presidente del Gobierno de España por Canarias? Bueno, yo creo que lo más importante es
tomar decisiones que garantizasen la igualdad de los españoles y, en muchos casos, adoptar medidas de discriminación positiva, porque no es lo mismo pues, estar en Toledo que estar en Lanzarote por razones que se entienden muy bien. Hoy en día, ¿qué considero yo fundamental? Pues que haya una buena interlocución entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. Eso en mi época existía. Tengo mis serias dudas de que hoy eso exista. Pero bueno, nosotros pudimos hacer algunas cosas, me han venido a la memoria ahora algunas, como el plan de empleo, como el plan de carreteras, como los precios de los aviones. En fin, sin ánimo de molestar a nadie, que no se trata de eso, una política migratoria bastante más razonable, porque claro, hace 2 años llegaban aquí 40 y tantas mil personas y el último año que estábamos en el gobierno pues no llegaban ni a 1000, pero eso exigía un esfuerzo importante en Mauritania, un esfuerzo importante en Senegal y tomar algunas decisiones políticas que nos permitieran con esos gobiernos pues hacer cosas que fueran razonables. Por tanto, eso es lo que yo haría. No voy a dar una conferencia aquí sobre ese asunto, pero bueno, yo guardo un buen recuerdo de mi época de presidente del Gobierno en las relaciones con el Gobierno de Canarias, porque intentamos, luego siempre surgen imponderables, pues, bueno, cumplir nuestros compromisos, no tomarle el pelo a nadie y no engañar a nadie, que es una de las virtudes más importantes, virtudes no, que es una de las obligaciones más importantes que tiene que tener un político. Muchas gracias por sus palabras, señor presidente del Cabildo, y muchas gracias al vicepresidente del Gobierno de Canarias, mi buen amigo Manolo, que en su intervención pues hacía referencia a algunos acontecimientos que vivimos en la época del Gobierno. El famoso rescate, que era el rescate o el no rescate. Tengo que decir que fue una etapa muy dura, muy complicada. Yo las pasé canutas, pero allí también se trataba de aguantar y de ir tomando decisiones en la buena dirección, que algunas pues no fueron entendidas con razón por la gente, porque claro, nosotros a los 10 días de llegar al Gobierno, a los 10, tuvimos que subir los impuestos 6.000 millones, bajar el gasto 10.000 millones y encima nacionalizar parte de la banca española. ¿A quién en su sano juicio se le ocurría pensar que un gobierno de derechas como era el del Partido Popular iba a nacionalizar parte del sistema financiero? Pero es que la alternativa a todo eso era la quiebra y la toma por parte de las instituciones europeas de la política económica española, como había ocurrido en Grecia o en Portugal, y eso, pues en fin, para nuestro país no era un escenario del que podríamos estar muy orgullosos. Manolo, muchas gracias, hemos vivido muchas cosas juntas. Espero que podamos vivir muchas más, pues yo tengo continuación de seguir vivo todo el tiempo que pueda y te agradezco mucho tus amables palabras, ¿no? Y quiero, por último, felicitar al Foro Global Sur por tratar temas que se salen del día a día. Claro, si aquí en lugar de tratar pues el tema de Irán o el tema de las relaciones con Estados Unidos o el tema de lo que pasa en China o lo que se puede hacer, tuviera que hablar yo del Gobierno, pues claro, no sabría por dónde empezar. Lo más probable es que me quedara mudo, pero como no tengo que tomar ninguna decisión porque vamos a hablar de otras cosas, pues cuando usted diga, paso a responder de Irán. Y perdón por todo esto, pero es que eran muy sugestivas las intervenciones que se produjeron, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo veo yo este asunto de Irán y cómo veo yo... He venido con papeles porque no me gusta ir a los sitios con las manos en los bolsillos, ¿no? Porque esto es bastante preocupante. Bien, la crisis de Irán. Primero, al igual que eso, situación preocupante. Esto no afecta solamente a Israel, a Irán o a Estados Unidos, esto afecta a todo el mundo y está teniendo, pero sobre todo puede tener en el futuro unas implicaciones económicas nada halagüeñas. Piensen, por ejemplo, en la inflación, piensen en todos los precios de transportes, aerolíneas, etcétera, etcétera. Tengo que decir que también podría ser peor si otros actores se hubieran incorporado a todo esto, ¿no? Como por ejemplo Rusia, como por ejemplo China u otros, ¿no? De momento no lo han hecho. Quienes están incorporados pues son Estados Unidos, Israel e Irán,
y algunos grupos terroristas y algunos países también del Golfo. Hay otro escenario que es muy peligroso de futuro, que es que esto dure mucho. Es decir, cuanto más dure, peor para todos, ¿no? Eso se entiende muy bien y en este momento a mí es lo que más me preocupa, la duración de esta situación. Bien, ¿cuál puede ser el final? Pues evidentemente no lo sabemos, pero yo tengo que ser con todos ustedes muy sincero. No creo que esto se cierre bien. Se cerrará, pero no se cerrará bien, como no se suelen cerrar bien todos los acontecimientos que se producen en aquella parte del mundo. El objetivo de Israel, el último, es acabar con los ayatolás. No parece que eso sea fácil de conseguir. El del presidente de Estados Unidos, pues no se sabe bien cuál es. Pero claro, visto lo que está ocurriendo en Hormuz, vista la subida de la gasolina, vista la inflación que ya no nota en Estados Unidos, lo que es evidente es que quiere irse de allí a la mayor celeridad posible. Pero claro, irse de allí a la mayor celeridad posible, pues requiere explicar por qué se va uno de allí y sobre todo pues requiere explicar que ha ganado y que ha conseguido sus objetivos y eso no es tan fácil. Israel, mientras tanto, pues lo que quiere es quedarse con un pedazo del Líbano porque desde allí Hezbollah, apoyado por Irán, grupo terrorista, pues evidentemente le hace mucho daño a Israel. Bueno, ¿qué pasa si Irán sobrevive? Que yo creo que va a sobrevivir, que seguirá con sus actuaciones vengativas, que no se fiará nunca de ninguna negociación que pueda hacer con Occidente, que controlará Hormuz y que buscará el arma nuclear de la manera más discreta posible, que al fin y a la postre es lo que de verdad le interesa a Estados Unidos, que no tenga un arma nuclear. Ahora, luego hay, aparte de las consecuencias económicas, hay otro asunto que es el tema de la OTAN. Claro, Trump se queja de que no le ayuda militarmente. Bien, es verdad que él tomó las decisiones unilateralmente. Se quejan de que no le dejan usar las bases donde hay muchos soldados americanos o de que incluso no le dejan usar su espacio aéreo, como ocurre con España. Entonces ha dicho que está considerando abandonar la OTAN. Bueno, yo esto no lo veo con absoluta franqueza, porque además no es tan fácil, se requiere 2/3 partes de los votos del Senado y no los tienen. Pero sí puede vaciar de contenido la OTAN y decir que no interviene aquí, que no interviene en Ucrania, y todo eso ya son decisiones que puede tomar el presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo lo veo yo en este momento? Bueno, yo creo que esto se cerrará, desconozco cuándo. La tregua esta de 15 días que se han dado pues ha empezado mal porque Israel sigue atacando las posiciones de Hezbollah. Irán dice que no hay tregua mientras no paren los bombardeos en Hezbollah. Se van a reunir en Pakistán dentro de un par de días. Ya ha nombrado su delegación los Estados Unidos. Yo creo que al final llegarán, porque es que no les queda otra alternativa a ninguno. La alternativa es seguir con los bombardeos, que llegar a un acuerdo, bueno, que será un acuerdo frágil, bueno, y que ya veremos en qué termina. Creo que la OTAN va a continuar, pero desde luego con una situación de mucho recelo por parte de ambas partes y sobre todo por parte de Estados Unidos. En fin, vamos a ver si son capaces en el plazo de 15 días de llegar a algún tipo de entendimiento, aunque al final el gran tema es Trump dirá que ha ganado, Israel también dirá que ha ganado, Irán también dirá que ha ganado, pero bueno, eso a los demás ya nos importa menos con tal de que terminen los bombardeos y vayamos a una situación de una normalidad que permita que no haya consecuencias económicas y que permita que la OTAN siga manteniéndose como organización de defensa de Occidente. Dentro de este conflicto, el petróleo vuelve a tener unos titulares mundiales, generando una crisis económica tremenda. ¿Cree que esta alarma que se ha producido en Hormuz puede significar seguir dependiendo cada vez en la misma situación del petróleo? Por el contrario, puede empezar a haber un giro cada vez más decidido a otras alternativas energéticas, sobre todo para Europa,
que no Sí. tenemos materia prima. Vamos a ver, yo creo que hoy por hoy seguimos dependiendo de las energías tradicionales. Y engañarse no tiene ningún sentido ni sirve para nada. Seguimos dependiendo del gas y seguimos dependiendo del petróleo. ¿Qué creo yo que debe hacer Europa en el futuro? Bueno, yo creo que debe, sí, seguir apostando por las renovables, por las eólicas, por el agua y por el sol. Pero creo que tiene que hacer una apuesta que es dar marcha atrás en las decisiones que se han tomado sobre la energía nuclear. Esa marcha atrás ya se está produciendo. Hay países como Reino Unido, no es la Unión Europea, que ya está haciendo centrales nucleares, Francia, que el 70% de la energía es de origen nuclear, pero ya países que tradicionalmente no estaban en esa posición, como Finlandia, están construyendo centrales nucleares. Aquí estamos en un debate absurdo, el 20% de la energía es de origen nuclear, pero además le compramos en muchas ocasiones energía a Francia, que es toda de origen nuclear, como he hecho pues más del 70%, ¿no? Bueno, si no queremos energía nuclear, si queremos cerrar Almaraz, que sería un disparate, pues ya sabemos lo que hay que hacer. Habrá que comprar energía del gas, fundamentalmente, ¿no? Con lo cual, pues seguiremos con una dependencia energética muy grande. Y una de las dependencias más fuertes que tiene la Unión Europea es la energética. Y es un elemento de competitividad enorme, porque en caso de Estados Unidos los precios de la energía son muchísimo más baratos que los precios de la energía en el conjunto de la Unión Europea. Tenemos otras dependencias de las que quizá hablemos a lo largo de esta charla, como por ejemplo la dependencia tecnológica o como la dependencia en materia de seguridad, defensa y política exterior, pero la dependencia energética está ahí. Entonces yo apuesto por seguir con las renovables, por apostar por la nuclear y por no hacer demagogia barata. Sobre todo por no hacer demagogia barata, porque no tiene ningún sentido. Es decir, esto de que las centrales nucleares amenazar a la gente diciendo que se van a producir todos los males del mundo, eso es lisa y llanamente mentira. En Francia llevan con la energía nuclear 1000 años y pues, se ha producido el accidente aquel famoso de Chernobyl y uno en Japón, pero también se producen accidentes como los aviones y a nadie se le ocurre decir que no tal, ¿no? Por tanto, yo creo que seguimos dependiendo de las energías tradicionales, nosotros y todo el mundo, y debemos apostar por la nuclear y continuar con las renovables, pero lo que no debemos es hacer el primo y comprarle la energía a los demás. Hemos hablado de la OTAN, de las circunstancias que hemos visto con un Donald Trump bastante agresivo, incluso con su socio de la OTAN, pero también hemos visto una relación inédita hasta la fecha entre Estados Unidos y Europa. Sin ir más lejos, la famosa amenaza de invadir Groenlandia, etcétera, etcétera. ¿Cree que estamos ante una redefinición profunda de nuestras relaciones con ese aliado que cuando yo era pequeño los americanos eran el primo de Somosol, ¿no? Y ahora parece que es alguien que nos pueda hasta aterrar un poco. ¿Cree que estamos ante una redefinición que se va a mantener en el tiempo? Además, usted fue presidente con Barack Obama y después con la llegada de Donald Trump en la primera legislatura de él. ¿Cree que estamos ante una redefinición o esto se acaba con el trumpismo en el momento en que salga Trump? Bueno, vamos a ver. Yo efectivamente coincidí estando en el gobierno con dos presidentes norteamericanos, uno Obama y otro Trump. Les contaré al final de mi respuesta a esta pregunta, que sin duda es una pregunta importante, pero claro, es muy difícil predecir lo que puede ocurrir en el futuro, pero les contaré una anécdota que tuve yo con Trump para que conozcan ustedes mejor cómo actúa el personaje. Vamos a ver, Trump ha tomado algunas decisiones que a mí me parecen disparatadas y con las que no puedo estar de acuerdo de ninguna de las maneras. Primera, la de los aranceles. Bueno, el argumento es que todo el mundo tiene un déficit comercial con Estados Unidos, entonces te lo arreglo yo poniendo aranceles. Bueno, yo siempre he creído que el libre comercio genera bienestar, genera riqueza y que es buena la competencia, nos obliga a todos, genera puestos de trabajo. Pero, en fin, yo en ese asunto estoy
totalmente de acuerdo. Y además, sobre todo, ha utilizado los aranceles como en desacuerdo. Y ha utilizado los aranceles como un arma política, porque claro, es decir, le voy a poner aranceles si usted no lucha con eficacia contra el narcotráfico. Bueno, oiga, y le voy a poner aranceles si usted no controla el tema de la inmigración. Oiga, no, pongámonos de acuerdo para luchar contra el narcotráfico, para tener una política de inmigración razonable, pero tengamos una política comercial, porque esto es un asunto muy importante y que puede arruinar a mucha gente. Yo, de luego, creo que esto, los aranceles, en el fondo es otro impuesto. Eso es lo que son los aranceles, ¿no? Entonces, eso es malo para el exportador, malo para el importador y malo para el consumidor. Bueno, será bueno para el déficit comercial, pero con eso no vas, evidentemente, a ninguna parte. Entonces, eso ha estado muy mal. Segundo, le ha exigido a Europa aumentar el gasto de defensa el gasto en defensa. Yo creo que tiene razón. Es decir, Estados Unidos es el máximo contribuyente a la OTAN con una diferencia total y absoluta. Estados Unidos, claro, no conviene olvidar. Aquí hemos tenido 2 guerras mundiales que las hemos organizado los europeos y ha venido el padre de Zumosol a resolver el problema. Pero es que ahora tienen decenas de miles de soldados aquí para garantizar la defensa europea, que es su contribución a la OTAN. Y, hombre, tiene derecho a decir, oiga, yo estoy aquí poniendo dinero y poniendo soldados, muchos, contribuyan ustedes. Creo que Europa lo ha hecho bien, incluso un país como Alemania, que tradicionalmente no tenía ni cero inversión en defensa después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora se lo ha tomado en serio y todos pues estamos en contribuir a ese mayor gasto en defensa. Por tanto, ahí tiene razón. Luego, ha generado problemas concretos con algunos países, sobre todo con el nuestro, porque claro, esto del nuestro, decir, no, nosotros sí, estamos en la OTAN, que nos defiendan, pero no ponemos un duro, no. Y ahora vamos a afirmar que vamos a aumentar el gasto en defensa, pero luego llega España y dice, pero no lo voy a cumplir. Oiga, no se puede tomar a la gente de broma y claro, pues eso ha dado lugar a algunas críticas que en mi opinión están bastante justificadas, aunque algunos que lo que hacen es demagogia, mejor no hacer en ningún caso. Luego ha hecho cosas verdaderamente notables como la de Groenlandia. Bueno, eso es algo absolutamente disparatado, ¿no? Porque es que Groenlandia está en la OTAN, entonces estamos en una asociación para defender el supuesto que seamos atacados si un miembro de la OTAN va a atacar a otro miembro de la OTAN. Eso, por fortuna, se ha quedado en nada, como tantas otras cosas. Ahora, la gran pregunta es, ¿esto es una redefinición profunda de las relaciones o es un momento concreto? Vamos a ver, mi opinión es que no hay una redefinición profunda de las relaciones, no lo hay. Lo habría si tomara Groenlandia o lo habría si se fuera de la OTAN. Bueno, aquí estamos en una situación volátil y en una situación que se caracteriza por su incertidumbre y por su imprevisibilidad. Pero bueno, yo, como decía al principio, espero que lo de la OTAN se quede en nada. Espero que lo de los aranceles pues, se vaya corrigiendo y podamos llegar a una situación de estabilidad y a unas reglas de juego conocidos por todos. Y espero que esto no vaya más allá. Y luego Estados Unidos no es una persona, es un país de 350 millones de personas. Claro, la OTAN lo votan en el Senado y no creo que tengan en el Senado ningún interés ni los demócratas ni tampoco una mayoría de republicanos en organizar un follón donde no lo hay. Claro, yo estuve con Obama y con Trump. Bueno, con Obama del 11 al 16 y con Trump del 16 al 18. Ha habido un cambio significativo. Bueno, hay cosas que cambiaron. Yo creo que la más importante es que Trump es bastante imprevisible y genera mucha incertidumbre a la hora de tomar decisiones. Y eso es malo en cualquier faceta de la vida. Necesitamos reglas de juego, necesitamos claridad. Insisto, reglas de juego, aunque no nos gusten, pero por lo menos sabemos cuáles son. Claro, lo que no puede ser es que te las cambien cada 2 por 3, ni en política, ni en ninguna otra faceta de la vida. Oiga, yo quiero saber que tengo que conducir por la derecha. Muy bien, pues me gustaría conducir como los ingleses, pero no, mire usted, es que aquí se conduce así. Pero bueno, pues es una regla de juego. Bien. Por tanto, ha cambiado, para mí es lo más importante, la falta de previsibilidad y de certidumbre. Han cambiado las formas, aunque tengo que decir que en mi caso yo no lo he notado y luego les contaré una anécdota como decía.
Ahora, a mí Obama me hablaba de dos asuntos que están en la actualidad hoy. Primero, del déficit comercial. Les obsesionaba mucho. Lo que pasa es que luego no se le ocurrió poner en práctica para luchar con el déficit comercial las decisiones sobre aranceles. Y luego un tema del que siempre me habló era del gasto en defensa, lo que les expliqué antes. Lo que pasa es que Trump consiguió que al final Europa entrara en razón y Obama pues se quedó a medio camino y no entró en el gasto en defensa. Desde luego no hacía cosas como la de Groenlandia, pero por ejemplo en el tema de inmigración hacía una política exactamente igual que la de Trump, lo que pasa es que estaba callado. Es decir, y eso pues también es importante en la vida, ¿no? Ahora, un último comentario. Nosotros cuando llegamos al gobierno, la relación con Estados Unidos como consecuencia de, en fin, de aquel famoso desfile donde uno no se levantó y nos generó una grave tensión. Bueno, al principio la relación era correcta, educada, pero se quedaba ahí. Pero yo estuve con Obama, bueno, intentamos que nos recibiera en Estados Unidos, era nuestra obligación, tal, y coincidí con él en algunas de estas reuniones del G20 y en alguna otra, pero al final en Johannesburgo, cuando murió Mandela, se celebró un gran funeral mundial y entonces allí fue todo el mundo. Y yo estaba en el hotel y me fui al gimnasio a hacer deporte a las 7:30 de la mañana. Entonces era un gimnasio monumental que debía tener 60 o 70 cintas para correr. Y entonces me encuentro allí a la entrada 3 tipos que medían 2 metros y pico. Yo entro por la puerta, buenos días, tal cual, y nada. Y veo que no hay nadie. Me monto en una cinta a correr y veo allí al fondo a uno, porque la verdad es que no me fijé. Y de repente aparece donde yo estaba corriendo. Era Obama. Y entonces me dijo que yo tenía que ir a Estados Unidos, tal. Bueno, ya, oiga, llevamos aquí pidiéndolo, tal. Y fuimos a Estados Unidos. Y la cosa fue de la siguiente manera. Yo estuve con Obama 1:30 y con 3 o 4 colaboradores de él y con 3 o 4 colaboradores míos. Fue muy bien la reunión, 1:30. Bueno, pues hasta otra y no hubo nunca ningún problema y luego a niveles solucionábamos temas o no. Cuando fui a ver a Trump, que me pidió el que fuera, yo iba con mis colaboradores y nos invitó a dormir en la casa de huéspedes que hay al lado de la Casa Blanca, a cenar, a desayunar, la reunión de 1:30 con Obama, una reunión bilateral con él donde me pidió opinión sobre el famoso tema de Cataluña, que luego defendió públicamente a la salida. Nos invitó también a comer y una rueda de prensa conmigo. Y en la rueda de prensa el tema era Cataluña y entonces, pues, hombre, unos señores allí muy amables intentaron buscar un titular de Trump que nos fastidiara a los demás, ¿no? Pero el tipo se lo había estudiado y a la 5ª pregunta ya dijo, oiga, pero ¿quién se va a querer ir de un país tan bonito como España? A hacer puñetas. Se acabó la rueda de prensa. Bueno, yo al día siguiente mandé allí al embajador, que era Pedro Morenés, que había sido ministro de Defensa, y dije, oye, vete a la Secretaría de Estado y dar las gracias porque esto es un trato, ni que hubiera venido aquí, vamos, tal. Bueno, y entonces fue allí y por eso lo importante que son algunas cosas en política, los gestos. Y le dice, oye, dar las gracias por el trato. No, ¿qué trato? Le hemos dado el trato que se merecía, le dije en Morenés. Tal, bueno, sí, y dice, fue uno de los 4 primeros ministros europeos que no insultó al presidente cuando fue elegido. Fíjense ustedes la importancia que tienen los gestos en todas las facetas de la vida, pero desde luego en política internacional. Uno no se levanta cuando llega la bandera, que tampoco cuesta tanto, y acabas teniendo un problema. No insultas a un señor que ha sido elegido, porque además, ¿por qué vas a insultarlo? Oye, y acabas recogiendo sus frutos. Como era evidente, a mí por la imaginación se me pasó
que el hecho de no insultarlo pudiera tener buenas consecuencias para España, simplemente yo porque tengo que insultarlo. Vamos, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, en el resumen, cambio profundo en las relaciones. De momento, profundo, no. Hombre, ya he dicho antes, si se va de la OTAN o Groenlandia, sí sería profundo, ¿no? Y desde luego yo seguiré apostando siempre por las democracias. Y si apuestas por las democracias tienes que estar con Estados Unidos, que nunca fue otra cosa que no fuera una democracia, con Europa, con Australia, con Japón, con tal, y con una Hispanoamérica democrática. Esa es la apuesta que yo creo que hace la inmensa mayoría de los europeos, lo cual no quiere decir que estés a la orden de nadie. Pero, en fin, la política exterior requiere, en fin, mano izquierda, ser justo y llevarse bien con la gente. Bueno, eso, la política exterior y la vida misma. Hablamos entonces, ya nos vamos centrando, dejamos a Estados Unidos, nos vamos centrando en una Europa que cada día que pasa parece que pesa menos en el planeta Tierra. Tenemos una China que es ya la segunda potencia del mundo y compitiendo directamente con Estados Unidos, India, los BRICS, y casi como que las decisiones tanto de guerra como de paz se toman al margen del escenario europeo. ¿Qué posición le ve usted a la Unión Europea, donde, por cierto, su inicio de mandato tuvo que trabajar mucho allí precisamente para evitar la crisis económica, relaciones con Merkel, que era la canciller alemana, pero también la mujer más poderosa de Europa en aquel momento? Sí. Lo sabrá usted. La invité a hacer el Camino de Santiago. Y lo hizo. 5 kilómetros. Y que sepan ustedes que me ganó. Y no entro en más detalles. Un acto de patriotismo. Eso es, conviene hacer amigos. Bien, vamos a ver. Claro, vamos a ver, el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió, dicho sea de una manera rápida, en dos partes. Democracias lideradas por Estados Unidos, y tú te alineabas con las democracias, y luego los regímenes comunistas, encabezaba aquello la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, luego algunos no alineados y tal, ¿no? Bueno, el mundo se dividía en dos tal. Europa estaba evidentemente con las democracias, ¿no? Y Europa, en Roma, se aprobó en el 57, antes ya hubo el Tratado de la Unión Europea. ¿Cuál era el objetivo? Oiga, primera mitad del siglo XX, organizamos 2 guerras mundiales, entre otras muchas cosas. Entonces se dijo, oiga, esto se acabó. Entonces vamos a hacer una Unión Europea que tuvo su antecedente en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que eran los materiales que se utilizaran para las armas. Entonces, tratado fundacional, vamos a hacer un espacio político de paz, democracia y bienestar. Oiga, eso se consiguió, porque si comparan los 50 primeros años del siglo XX con los 50 últimos años del siglo XX, aquí no ha habido una guerra en la Unión Europea. Ha habido los Balcanes, pero no de la Unión Europea. Antes, fíjense ustedes. Democracia, se consiguió. Nadie puede estar en la Unión Europea si no es una democracia. Y la Unión Europea, y le ha pegado un toque tanto a Hungría como a Polonia en su momento, la Unión Europea puede decir a algún país, oiga, usted tiene que respetar los principios de las democracias. Eso es importante. Y tercero, bienestar. Digan lo que digan, la Unión Europea tiene un sistema de bienestar social y un nivel de renta per cápita que lo tienen poquitos en el mundo. Por tanto, la historia de la Unión Europea es una historia de éxito, al menos en mi modesta opinión. Ahora todo el mundo se dedica a despotricar contra la Unión Europea, pero bueno, se puede despotricar contra la Unión Europea, contra el gobierno de España, contra el gobierno de Canarias y contra el Cabildo y contra cualquiera, porque todo el ayuntamiento, todo el mundo tiene derecho a criticar. Pero yendo a la mayor, es la historia de un éxito. Paz, democracia y bienestar. Ahora, en este momento tenemos algunas carencias. En este momento el escenario de la Segunda Guerra Mundial cambió, porque nos habían contado después de tal, la democracia ha triunfado, Fukuyama, el fin de la historia, bueno, allí el tratado de Gorbachev y de Bush, no tal. Rusia se desmembra, varios países, incluso Letonia, Estonia y Lituania, entraron en la Unión Europea, tal, bueno. Pero eso al final resulta que no fue así, porque Rusia vuelve.
y ahí tenemos los acontecimientos de Ucrania. Pero China, que antes era un pigmeo, ahora es un gigante. Y luego hay otros que quieren jugar un papel en el mundo. Véase, por ejemplo, Irán o Arabia Saudí u otros. Entonces, el problema es, ¿y dónde está Europa en este asunto? Bueno, yo creo que Europa tiene 3 dependencias muy importantes, que se las tiene que tomar en serio. Primero, la dependencia tecnológica, dependemos de China, Estados Unidos. Segunda, la energética, de la que hablamos antes, que aún seguimos comprándole a Rusia, y si no hay que comprar a Estados Unidos a otro, porque es que dependemos. Eso también hay que arreglarlo. Y tercera, que es la política exterior de seguridad y de defensa. Bueno, yo he publicado un libro no hace mucho que se titulaba Política para adultos. No, se titulaba Una España mejor. Y allí cito una frase de Kohl, que me parece, del canciller alemán, una frase magnífica, que decía algo así como, mire, solo si Europa habla con una sola voz y suma sus instrumentos de defensa, podrá pintar algo en el mundo. Y es verdad. Tenemos a Rusia, tenemos a China y tenemos a Estados Unidos. Y luego tenemos 24, o bueno, 27, ¿no? Sin Reino Unido. Bueno, pues, hombre, si se ponen juntos Alemania, Italia, España, Francia, tal, haciendo una política exterior común y una política de defensa común, pues pintaremos algo. Y si no, pues no pintaremos nada. Es decir, y este es el gran reto que tiene Europa en este momento. Tiene muchos, pero uno de estos no nos podemos quedar en ser solo un mercado único, ¿no? Un mercado único, que es muy importante, pero además tenemos, si queremos existir, una política exterior y una política de seguridad común. Ese es el reto. Perdón. No, influyen los grandes acontecimientos. Pues bueno, yo recuerdo cuando Biden, ya no hablo ni de Trump ni de nadie, cuando Biden se largó de Afganistán y naturalmente Europa pintó en esa decisión lo mismo que los que estamos aquí. Ni más ni menos, exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué hemos pintado en el asunto este de Irán? Y en el de Venezuela. Bueno, un poquito en el de Ucrania, porque hemos colaborado en las sanciones contra Rusia o tal, pero claro, es que tú existes en función de lo que seas y de cómo te comportas. Por eso, pues, las dependencias no son buenas, hay que intentar que no las tenga, y luego pues hay que tener palabras, ser serio y formal, etcétera, etcétera. Entramos en Ucrania, imposible evitarlo. Una guerra que hemos dejado casi por aburrimiento, la gente ya empieza a no tener titulares sobre Ucrania. Rusia, en pleno territorio europeo, asalta las fronteras, intenta anexionarse un territorio que poéticamente ellos consideran que les pertenece. Y Europa se ve, en ese sentido, si ha habido una cierta unanimidad, podríamos dejar algunos casos como Hungría, etcétera, sí, etcétera, pero por lo menos de los países centrales ha habido una unanimidad, pero también una incapacidad para evitar el conflicto. Preguntar qué situación ve esa guerra, qué situación ve Europa y la relación con Rusia, ¿no? Vamos a ver. En este tema yo tengo que decir que es donde la Unión Europea ha desempeñado un mejor papel, nada que ver con el que desempeña Estados Unidos, pero sí ha desempeñado un papel, así como en los casos de Irán no hemos tenido nada que decir. En el caso de Venezuela fue Estados Unidos el que tomó las decisiones que le parecieron correctas, ya no digamos en el tema de Israel y Oriente Medio. Bueno, en el caso de Ucrania sí ha desempeñado un papel en la Unión Europea, lo cual tiene su lógica, porque es que Ucrania es un país que ha solicitado su ingreso a la Unión Europea. Vamos a ver cómo tomamos eso. Luego, claro, a los polacos les importa mucho y a nosotros, porque Ucrania es un país democrático y no nos gusta que un régimen dictatorial como es el ruso pues actúe como actuó. Primero se queda con Crimea con el argumento de que se lo había regalado Khrushchev a Ucrania cuando Ucrania era la Unión Soviética y luego pues en Bielorrusia ha puesto a Lukashenko, que es un títere, invade de aquella manera algunos países en los que manda. Claro, hay que oír a los de Estonia, Letonia y Lituania, que tienen un 20% de rusos algunos de esos países y que los tienen al lado, y por supuesto a los polacos, que lo conocen muy bien y que es el país de la Unión Europea que más gasta en defensa, Polonia, el 5%, ¿no? Bueno, entonces,
esta es la historia que yo contaba antes, que resumo. Después de la Segunda Guerra Mundial llega Fukuyama, fin de la historia, gana la democracia, Rusia se va a hacer demócrata con aquello de Gorbachev y tal, se presentó a las elecciones y sacó el 0 y pico %. Aquello fue realmente terrible. Bueno, lo cierto es que Rusia ahora ha vuelto. Yo recuerdo unas declaraciones de Putin, y seguro que muchos de ustedes también, dijo: lo peor que ha ocurrido en el mundo en el siglo XX ha sido la ruptura de la Unión Soviética. Claro, desde su punto de vista, varios de esos países, los bálticos, se meten a la Unión Europea. Luego Hungría, Chequia y tal no formaban parte de la URSS, pero estaban en su ámbito de influencia, como es sabido. Incluso invadieron Checoslovaquia y en el 68 y Hungría antes en el 56, ¿no? Bueno, entonces Rusia vuelve ahora. ¿Qué puede pasar en Ucrania? Bueno, yo creo que Europa está metiendo dinero, ¿eh? Europa está gastando dinero en Ucrania, gasta más Estados Unidos. Yo solo digo una cosa, claro, esto, dos cosas, voy a decir para terminar. Una, si Estados Unidos deja que Rusia se anexione Ucrania, eso será una mancha en 250 años de historia en defensa de las democracias, porque habrá aceptado que un régimen dictatorial se coja por la fuerza parte de un país. Sería una mancha, es decir, para una nación como es Estados Unidos, 350 millones y primer PIB del mundo y con la historia e influencia que siempre ha tenido y que sigue teniendo en el mundo. Segundo, eso nos debe también a los europeos decir, oiga, razón de más para tener una política exterior de seguridad y de defensa común. Es que si Estados Unidos no defiende Ucrania, es que tendremos que hacerlo nosotros, porque si no lo hacemos, ¿quién te dice que no va a ir a Polonia al día siguiente? Claro, esto parece ciencia ficción, pero esto no lo es. Ciencia ficción era lo de Ucrania. Por tanto, eso es importante. Y luego hay otra cosa que es importante. ¿Alguien se cree que si hay problemas como los hay en el Sahel, en Mali, en Libia, en toda esa zona desde donde operan grupos terroristas, donde han secuestrado a muchos ciudadanos españoles y de otros países? Yo he vivido eso, claro. Intenta resolver esos secuestros de la manera más discreta posible. ¿Alguien se cree que a Estados Unidos le va a importar lo que pase en Mali o por ahí? Es que al final Estados Unidos tendrá sus prioridades, pero la Unión Europea tiene que ocuparse también de muchas cosas que van a dejar de ser prioridad de Estados Unidos. Por tanto, resumo. Estados Unidos no puede dejar de caer Ucrania, haría un ridículo descomunal, iría en contra de lo que lleva haciendo a lo largo de la historia, y la Unión Europea pues tiene que empezar a asumir sus responsabilidades en temas tan importantes como la seguridad y como la defensa. Hablaba de que también está muy vinculado tecnología y defensa. Hablábamos de la dependencia de Europa con la tecnología, el papel de China con España, con Europa, un país que de un pigmeo a un gigante, ¿no? Sí. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo la va viendo? Parece que empieza a aparecer, como tenemos la visión de Donald Trump y tenemos la visión de China, parece que empieza a ser como más amable ante la relación con nosotros me refiero como europeos y como españoles. Mire, les voy a contar una anécdota. Esta la viví de turista, no cuando era presidente del gobierno. Yo tengo un hijo que fue a hacer un voluntariado a Costa Rica. Entonces, estaba allí, se levantaba a las 5 de la mañana, le vino muy bien. Y yo fui a buscarlo en compañía de mi mujer. Dije, bueno, vamos a dar una vuelta por aquí 7 días. Entonces estábamos, San José es el sitio, es un país magnífico, pero San José no tiene mucha cosa, ¿no? Pero fuimos a dar un paseo, fui con mi hijo, mi mujer se había quedado allí en el hotel, y pasamos por delante de un campo de fútbol. Y entramos. Y entonces apareció por allí un señor muy amable que tal, le dijo, bueno, él no sabía quién era yo ni nada. Ustedes son españoles, sí, sí. No, pero voy a enseñar este estadio de fútbol. Caben 40.000 sentados, 40.000. Se acaban de celebrar los Juegos Panamericanos, había unas pistas de tartán y de tal, y de cual dije, joder, tal, oiga, esto es impresionante, tal, qué suerte tienen ustedes. Y dije, oiga, pero esto debió costar un dineral, claro, el gobierno de Costa Rica, gastarse tal. No, esto nada, no pagamos nada. ¿Pero cómo nada? ¿Pero quién pagó? China.
Y dije yo, pero coño, ¿y por qué pagó China? ¿Que ustedes que le dieron? No, que no reconociéramos que existía una cosa que se llamaba Taiwán, no sabía exactamente cómo se llamaba Taiwán. Entonces, no reconocen Taiwán, oye, campo de fútbol. Pues bueno. Entonces, esto de China, vamos a ver, apunto algunas ideas. Porque sí, esto de, claro, es decir, lo de verdad que las formas cuentan en política y hay gente que tiene mejores formas que otro, pero claro, el fondo es lo que al final nos debe llevar a tomar decisiones, ¿no? Tenemos un enorme e inaceptable déficit comercial con China. Con Estados Unidos, no. Tenemos un pequeño superávit comercial. Un enorme... De hecho, somos el segundo país de donde más importamos. Y a la hora de exportar no exportamos nada, ni el 2% de nuestras exportaciones. Esto le pasa a España, a Europa, bueno, más o menos. Hay unas enormes dificultades por parte de nuestras empresas para acceder al mercado chino, mientras sus empresas se benefician de las oportunidades que ofrece un espacio político como es el euro. China tiene una sobreproducción masiva y subsidiada, con un consumo interno muy limitado y sus excedentes pues, se exportan a los mercados nuestros a precios de dumping. Esto es importante. También nos coacciona utilizando el acceso a los minerales críticos. Pero luego ya hay un tema que no es económico, pero que es muy importante. Es que China es una dictadura. Y además está apoyando a Rusia en esta operación de Rusia en Ucrania. Y por si ello no fuera suficiente, naturalmente también apoya a Irán. Entonces lo que pretende es que por el estrecho de Hormuz pasen los barcos que llevan petróleo a China y los otros no. Por tanto, no conviene olvidar que somos democracias, hombre, y que nuestros socios sean las democracias, que es importante, aunque a veces se equivoquen o nos equivoquemos nosotros o se digan cosas o tal. Entonces siempre hay que ir a la mayor y no quedarse en que uno es más simpático y el otro es un poco bruto, porque eso no conduce a nada. Por tanto, yo creo que debemos de estar con Estados Unidos porque somos una democracia, con China hay que tener una buena relación, pero la Unión Europea, hombre, debe exigirle las mismas reglas de juego iguales para todos, porque si no es imposible competir. Ya digo, no exportamos nada, creo que carne de cerdo. Entremos en el país que usted gobernó, en el papel de... Sí, nuestro. Nuestro país, exactamente, nuestro país, por supuesto. Las relaciones con estos... Iremos cerrando el foco. La relación de España con Estados Unidos está marcada básicamente por algunos conflictos diplomáticos, como puede ser las bases en España, con algunas posiciones, lo que decía usted, las formas también del otro lado del Atlántico. Y si usted fuera otra vez presidente del Gobierno de España, si usted estuviera en estas situaciones, ¿qué tipo de relación aconsejaría que tuviéramos con los norteamericanos? Con estos norteamericanos, que son muy particulares, además. Sí, sí, están pues ahora gobernando. Buena, pero con los norteamericanos y con todo el mundo. Es decir, me parece fundamental. Más con las democracias. Porque con las democracias pues se puede hablar, se puede discutir, pero al final acabas llegando a entendimientos. Y luego, pues, oye, el actual presidente de Estados Unidos, con sus cosas mejores y peores, pues bueno, ha sido elegido por el pueblo americano y estará ahí un par de años más. Es decir, que las relaciones se tienen con los países y no con las personas. Por tanto, yo soy partidario de tener las mejores relaciones posibles con Estados Unidos y, bueno, y también en la Unión Europea. Es que no se me ocurre que esto tenga ningún sentido. Es decir, y si se llega a un acuerdo, como he dicho antes, en la OTAN, pues no puede ser de que yo soy el único que digo que no estoy dispuesto a hacer más gasto en defensa. Es que el problema de España es que no se puede utilizar la política exterior como un instrumento de política interior. Ya se sabe. Y ahora vuelvo a recuperar un cartel que dice no a la guerra. Pues si es que nadie queremos la guerra. Claro, ¿quién quiere la guerra? Pues usted está haciendo demagogia barata, para decir no a la guerra de Irán, para intentar recuperar posiciones políticas y para intentar engañar a algunos, pero es que eso ya no cuela, ¿no?
decir, claro, yo que lance un misil Irán con la cara del presidente del gobierno español, pues no tiene ninguna gracia, francamente, ¿no? Es decir, y claro, que al final quien hable bien de nosotros sea Hamás, pues no tiene ninguna gracia. Entonces, todo eso repercute. Claro que repercute. En las relaciones internacionales, todas las decisiones que se toman repercuten. A lo mejor no en el cortísimo plazo, pero desde luego en el medio y largo plazo, claro que repercuten. Por de pronto no te llaman a la inmensa mayoría de las reuniones que se celebren por ahí, ¿no? Es decir, es que tienes que ser serio, tienes que generar confianza, tienes que tener credibilidad y dar seguridad y dar certidumbre, y realmente pues en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos, pues yo echo de menos que España esté donde tiene que estar, que es con las democracias. Entrando ya en el deber que viene a Canarias, ¿no?, que es ese norte de África, y la posición española en Europa, ¿qué posición tendría que tener España en el norte de África? Si lo ve usted como una situación clave para el continente, para Europa, para España y también, por supuesto, para nuestro archipiélago. Tenemos el Sahel, mucha de esa inmigración viene de la inmigración. Vamos a ver, esto de la inmigración, este es un tema con el que no se puede frivolizar. Yo tengo que decir que es el asunto más difícil de abordar de los que puede tener en este momento cualquier gobierno. Es muy difícil porque hacer frente a una crisis económica también es muy difícil, pero bueno, dices, bueno, voy a reducir el déficit, voy a intentar reducir la deuda, voy a hacer reformas, tal, y al final acaba saliendo. Pero esto de la inmigración es muy complejo. Yo siempre cito a Ben Bella, que fue uno de los grandes líderes de la independencia argelina, que dijo un día algo como esto, algo parecido. Mire, si usted va en un barco por el Mediterráneo y entonces mira a la izquierda y se encuentra, claro, habla de Niza, de Montecarlo, de tal, un porrón de campos de golf y unos tipos tal, campos de golf. Mira hacia la derecha y se encuentra un sinfín de chabolas sin ningún tipo de servicios y tal. Entonces, Europa tiene que entender eso. Es lo que decía, y no le falta razón. Ahora, claro, una cosa es eso y otra es la selva. Yo en mi etapa en el gobierno, y algunos pasos se dieron, hombre, hay que intentar ayudar a elevar el nivel de vida en esos países. Porque si la única alternativa para llevar un nivel de vida mínimamente digno es marcharse de allí, pues al final se van a marchar y van a llegar por cualquier procedimiento y vamos a seguir viviendo situaciones dramáticas desde el punto de vista personal, como hemos visto tantas. Ahora, ¿qué se requiere? Y se han hecho cosas. Nosotros las hicimos estando en el gobierno. Yo estuve con algunos presidentes del gobierno ofreciendo ayuda. Hay mucha gente, por ejemplo, en Andalucía, todos los temas estos de la fresa, tal, se hacen convenios con estos países y están 4, 5, 6 meses aquí con su seguridad social y luego vuelven para allí. Hay que intentar que se eleve su nivel de vida. Nosotros estábamos en Senegal. Yo he estado en una lancha de la Guardia Civil en Senegal. Pues llegamos al acuerdo y he visto todas las pateras allí en la playa, que eran un sinfín de ellas, ¿no? Entonces se necesita ayudar al nivel de vida de estos países, luego llegar a un entendimiento y a un acuerdo con ellos y, mire, no hacer demagogia. Es decir, el problema es que la inmigración se ha convertido en munición electoral para algunas fuerzas políticas que creen que todo se arregla a tortazos. Y dicen, no, yo estoy radicalmente en contra de las regularizaciones masivas y de los papeles para todos, y estoy radicalmente en contra de esas afirmaciones de que vamos a echar a todos a patadas. Esa no es la política seria en un tema de esas características. Bueno, y luego tenemos, y ahí la Unión Europea tiene que preocuparse, claro, es que en el Sahel ha entrado Rusia, en Mali. Rusia no solo está en Ucrania, es que ha entrado ahí, los franceses se han tenido que ir, ¿no? Es decir, este es otro de los grandes retos que tiene la Unión Europea, y para Canarias es un tema fundamental, como todo el mundo sabe. Me decía ayer Manolo Domínguez que hace un par de años entraron 40 y tantas mil personas. ¿Cómo mantienes todo eso? Es decir, eso es muy difícil. Por tanto, este es un tema para tomar en serio, para no hacer demagogia y para ir dando pasos en la buena dirección. Pero el objetivo final es elevar su nivel de vida, porque es que si no van a venir. Elevar su nivel de vida
y pactar y acordar con estos países. Estados Unidos hizo en su día el Plan Marshall, fue muy útil para Europa. Pues un plan que le pongan el nombre que quieran, von der Leyen o tal, tampoco vendría mal. Pero insisto, ya Europa algunos pasos ha dado en esa dirección. Habla usted constantemente, lo está haciendo en esta charla, de democracias, ¿no? Sí. La democracia occidental, la que conocemos, la democracia liberal, ha sido, o está siendo España también, asaltada por un tipo de populismo extraño en el que estamos viviendo, con redes sociales, con bulos, con mensajes de tuit, ¿no? De 20 palabras, sustituyen a un discurso, a un racional. ¿Cómo está viendo la evolución de las democracias europeas, que a veces incluso por potencias exteriores pueden acabar condicionando hasta elecciones internas, pueden acabar agitando, hablaba de Cataluña, por ejemplo, agitando esas democracias, esas sociedades, prácticamente sin intervenir físicamente, con redes sociales, con populismo, sí, etcétera, etcétera? Mira, las redes sociales, yo he escrito un libro hace poco, no hago propaganda, pero ya que estoy aquí y me preguntan por las redes sociales, tendré que comentarlo. Un pequeño libro donde, bueno, doy mi opinión sobre unos cuantos asuntos. Uno de ellos son las redes sociales. Y una de las cosas que allí digo es que las redes sociales, no todas, porque las redes sociales tienen también una parte muy positiva, ¿no? Es decir, tú hablas con tus amigos, te enteras de cosas, tal, pero yo digo, se ha convertido muchas en el paraíso de los energúmenos. Y es así. Es decir, y en las redes sociales, en algunas, la opinión de un energúmeno vale más que la de un premio Nobel. Y cuanto más energúmeno seas, pues más likes de estos vas a tener y te van a decir lo listo que eres. Bueno, las redes sociales además son un instrumento que se puede utilizar con fines políticos. Mire, yo le voy a contar. Cuando en el año 2017 se produjo en Cataluña aquel referéndum que no lo fue, cuando llegaban con las papeletas metidas dentro de las urnas y tal, cual. Bueno, pues se organizó una gran campaña contra el gobierno de España diciendo que el gobierno de España prohibía votar. Fíjese la campaña que hacían, prohibía votar, no era democrático, y unos pobres que iban allí, que iban a votar democráticamente. Bueno, pues el 90% de las cuentas de donde salía esa campaña eran de Moscú y de Caracas. Fíjese para qué sirven las redes sociales. Y, desde luego, para crear problemas en Europa, generar mal ambiente y apoyar a los populistas, Moscú es muy eficaz en ese tema. Ahora tenemos las elecciones en Hungría, dentro de unos días, el domingo. Vamos a ver en qué termina todo eso. Pero, en fin, eso sobre las redes sociales. Pero, claro, el gran tema es el populismo en las democracias liberales. Bueno, efectivamente, las democracias liberales tienen tres enemigos. Primero, el externo, que son pues las dictaduras comunistas. Y luego internos tiene dos. Uno, el narcotráfico, sobre todo en determinados países de Hispanoamérica, y otro, el populismo, que empezó en Hispanoamérica con Perón, y luego pues allí vinieron Fidel Castro, Maduro, en fin, Chávez, López Obrador y todos estos contando una historia. Fíjese, López Obrador, un señor que es de Cantabria, entonces dice que los españoles fuimos allí no sé, nos atribuye toda suerte de barbaridades. Yo un día le dije, oiga, mire usted, ¿habrá venido usted? Porque yo me quedé en España. Por tanto, ¿habrá sido usted el que organizó esos problemas que tanto le preocupan en estos momentos, ¿no? Bien, pero bueno, hay un problema de populismo que ahora ya se ha trasladado a Europa. Entonces, yo sobre el populismo he escrito sobre eso. Voy a intentar decir que primero hay que definir qué es el populismo. Bueno, es muy difícil de definición porque puede ser una técnica de marketing, puede ser una forma distinta de ver las cosas. Un populista puede ser un español fascinado por las dictaduras tropicales, o un millonario de Nueva York, o un centroeuropeo xenófobo. Ahora, ¿cuáles son las características del populismo? O puede ser de extrema izquierda, de extrema derecha, siempre de extrema estupidez, sea de extrema derecha, de extrema izquierda, siempre de extrema estupidez, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características del populismo? Se lo digo por si ustedes encuentran a alguien por la calle y le dice, a ver, este es un populista. La primera es el adanismo, es decir,
todo lo que existía antes de su llegada al mundo no vale. Nada. Aquí tenemos algunos ejemplos en España, que no voy a citarlo, porque ya tengo suficientes enemigos, ¿no? Pero acaban de llegar hace media hora, entonces todo no vale. Ya ni la transición, ni tal cual. Bueno, nada, había de todo. Luego la promesa de un mundo feliz. Estos son estupendos, porque dicen, no, llego yo y lo arreglo todo en un cuarto de hora. Luego, bueno, el liderazgo fuerte. Lo de Castro, lo de Chávez, lo de tal, aquí también hay alguno que está tal, ¿no? Es decir, bueno, eso es otra de las características. Pero lo peor del populismo, lo peor, es la falta de respeto a la ley. Eso es lo peor del populismo. Y ese es el problema más importante que tienen las democracias en este momento, ¿no? Bueno, insisto, yo... sobre todo hablando en Europa, si ustedes miran para atrás, Europa se hizo por grandes acuerdos entre el centro-derecha, que es la CDU, el Partido Popular, el centro de izquierda y un acompañamiento en momentos según los liberales. Claro, es preocupante lo que pueda ocurrir en Europa, por ejemplo, en las elecciones francesas, ya lo que ocurrió en Alemania, donde la primera fuerza, por fortuna, fue la CDU, pero la segunda fue la Alternativa por Alemania. Y en este sentido, en España, pues podemos decir que todas las elecciones, de momento, a nivel nacional, pues las dos fuerzas políticas más importantes a lo largo de estos 50 años han sido primera y segunda fuerza política. Lo que pasa es que sería deseable, en fin, que algunos se hiciera un poco más normal, ¿no? Porque si no esto resulta difícil y España se va a encontrar con que alternativas de sensatez y sentido común para gobernar España pues le queda una. No entro en detalles. Habla también de la transición, yo creo que es un ejemplo mundial la transición española, que nos ha traído mejores rentas per cápita, nos ha traído estabilidad, etcétera, etcétera. Eso parece ya cosa como del pasado, ¿no? La transición fue hace un tiempo, parece, y ahora estamos pasando, si me permite la licencia, del bipartidismo al bibloquismo, una especie de dos grandes bloques donde casi la pureza, no digo racial, pero sí ideológica, impide que yo hable con usted o usted hable conmigo si estamos en un bloque o en otro. ¿Habrá posibilidad de tener alguna vez en España un acuerdo entre los dos grandes, en la España actual, claro, entre los dos grandes partidos que han gobernado tradicionalmente este país después de la democracia? Este es uno de los temas... Siempre se echan la culpa el uno al otro, ¿no? No, sí. Este es uno de los temas importantes, de verdad. Lo que va que aquí estamos todo el día hablando de estas cosas de las que ustedes oyen hablar y, en fin, que sí, tiene su importancia. Pero vamos a ver, bueno, la transición fue, yo creo que fue la mejor operación política que se hizo en nuestro país en tiempo inmemorial. Bueno, y además era dificilísimo, porque, claro, al final había que poner de acuerdo a gente que estaba en el exilio y a gente que estaba en los gobiernos de Franco. Es decir, era una operación para nota. Pues bien, se hizo. Y se hizo... Era muy difícil, sin grandes problemas y sin grandes costos. ¿Y qué significó la transición? Democracia. Entrada en Europa, luego entrada en la moneda única, bueno, y estar en el mundo. Y bienestar, porque el cambio que se produjo en España en los últimos 50 años fue espectacular. Supuso además algo muy importante, que no estaba escrito, era algo no escrito, pero que era un valor entendido, la reconciliación entre españoles. Oiga, vamos a mirar al futuro y no vamos a enredarnos en el pasado. Y eso fue muy importante. Y hay otro tema que a mí me molesta mucho, y es que ahora, 40 y tantos años después, o no sé cuántos después de la aprobación de la Constitución, hay una serie de señores que han decidido poner en tela de juicio lo que ocurrió en la transición. Y recuperar la memoria histórica, o sea, para llevar a Franco del Valle de los Caídos o tal, es decir, generar un mal ambiente entre españoles. Eso es un disparate.
Y les voy a contar otra cosa que supuso la transición. Supuso que en las grandes cuestiones nacionales los dos grandes partidos nacionales se ponían de acuerdo, y eso para un país es estupendo. Escuchen, la Constitución, pactada. La entrada en la Unión Europea, pactada. La entrada en el euro, pactado. La política exterior, hasta hoy, pactada. La política de defensa, pactada. Los estatutos de autonomía, salvo un problema puntual que hubo en Andalucía, pactado hasta que llegó Zapatero con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pero es que incluso en mi época, con mayoría absoluta, la sucesión en la corona, pactada. Con mayoría absoluta. ¿Alguien se cree que hoy sería posible hacer esa operación unos años después? La aplicación del artículo 155, asunto sobre el cual a mí me dijeron toda suerte de cosas, pactada, a pesar de que teníamos mayoría y no necesitábamos al PSOE. Pero ¿a alguien le parece sensato que una operación como esa se haga dejando fuera a la mitad de los españoles? Pues hubiera sido un gran error, aunque teníamos mayoría para hacerlo. Bueno, yo, en el caso del artículo 155, yo quería hacer dos cosas. Primera, cargarme de razón, y segunda, pactarlo con el PSOE. Yo dije, en cuanto consiga esto, lo hago. Porque, claro, había que explicar luego en Europa por qué se hace, porque eso de cargarse un gobierno de un día para otro, oiga, eso había que explicarlo. Y yo lo pude explicar. Oiga, han declarado la independencia. ¿Qué haría usted si le declara a una región de su país la independencia? Bueno, y eso sirvió para que ni un solo país en el mundo criticara la aplicación del artículo 155. Ningún país del mundo. Y en España los grandes partidos estaban de acuerdo. Luego, evidentemente, pues sale el comentarista de turno, debía haberse hecho antes, no debía haberse hecho nunca, tal. Bueno, yo llamo, y sobre todo después de que se hizo, los que yo llamo los profetas del pasado. Esos saben quiénes son. Los que saben lo que había que haber hecho. Coño, podía haberlo dicho antes, ¿no? Es decir, claro. En fin. Última parte. ¿Se arregla? Pues mire usted, ya sé que unos dicen que la culpa la tienen unos o la tienen otros. Nosotros estamos donde siempre estuvimos, en el centro-derecha, en la Constitución, en la transición, en la reconciliación de los españoles, en Europa, en la OTAN, en cumplir nuestros compromisos. Otros están en el Frankenstein. Pues claro, yo hago la pregunta, sí, ¿qué se puede esperar de un gobierno con esos socios? Claro, es que si tú estás con socios que dicen que su objetivo es largarse de España, y no son pocos los que hay allí, o con otros que son el brazo político de una organización terrorista, o otros que son unos extremistas absolutamente radicales de extrema izquierda, oiga, claro, ¿qué se puede pactar? Yo creo que el gran problema en España hoy es el Frankenstein que se hizo por la decisión de una persona excesivamente ambiciosa. Les voy a contar una cosa. Ustedes saben que yo en el año 2016 fui elegido presidente del Gobierno con la abstención del PSOE. Yo. ¿Y por qué? Bueno, había llegado a un acuerdo, tenía 170, necesitaba 6 más, bueno, y el PSOE podía haber hecho el Frankenstein. Pero los del PSOE entonces dijeron, oye, no vamos a hacer un Frankenstein porque esto es un disparate. Lo que pasa es que luego el PSOE cambió de líder y se hizo el Frankenstein. Y ahí empezó la etapa de radicalismo. Ya tuvo unos antecedentes con aquellas cosas que hizo Zapatero, que no debió haber hecho, pero empezó de verdad con el Frankenstein. Para ir terminando ya esta charla, me gustaría preguntarle por su anecdotario personal al mando del gobierno de esta nación. ¿Qué decisiones más difíciles? Habla del 155, aquello de Cataluña tuvo que ser una situación delicada en el interior de su gobierno. ¿Qué decisiones más complicadas le han tocado en el ámbito internacional y en el ámbito nacional y qué se puede aprender de esas decisiones? Vamos a ver, las dos decisiones difíciles, las dos una fue la de la crisis económica, porque había mucha presión para aceptar el famoso rescate europeo. Pero claro, el rescate europeo te dejaba sin política económica. Aquí van a fijar lo que había que hacer las instituciones europeas. Y un país como España, casi 50 millones de habitantes, la 12 o la 13 potencia del mundo, era una cosa de broma aceptar eso, ¿no? Lo que pasa es que
Claro, eso nos obligó a tomar decisiones muy difíciles. Nosotros tuvimos en los 6 primeros meses 2 huelgas generales, vamos, como ahora, también una huelga general cada media hora, 2 huelgas generales, pero claro, la alternativa era pasar por todo eso, presiones muy fuertes de gente de importancia no menor, presiones muy fuertes, y algunos editoriales donde decían, no, usted es que no toma decisiones, tal, claro, ya me dije, ¿cómo no tomo decisiones? Hay 2, pedirlo o no pedirlo, si no lo estoy pidiendo es que estoy tomando una decisión, pero ni aún así se enteraban, ¿no? Entonces, bueno, eso fue muy difícil aguantar, pero bueno, al final salió bien y se hicieron unas cuantas reformas, bueno, que aunque algunas fueron luego objeto de contrarreforma, pero algunas siguen por ahí. Por tanto, eso fue uno de los peores momentos y tal. Y luego fue muy difícil el tema del 155, claro, porque es que no era una decisión, eso de decir, y ahora vamos a disolver un gobierno, no era una decisión fácil, pero bueno, y había opiniones para todos los gustos. Había quien decía que había que haberlo hecho 8 meses antes, otros 8 meses después, otros no hacerlo, otro que una vez que disuelve pues ya tiene que dejar ahí sin elecciones cuánto tiempo, ni sabemos, y a qué hubiera llevado todo eso. Bueno, y al final, como he dicho, yo dije, bueno, yo tengo que funcionar con criterios. Si consigo este apoyo al PSOE y si todos mis socios europeos entienden que hay una razón lo suficientemente importante, y la hubo, la declaración de independencia, pues oiga, yo tengo que hacerlo. Pero claro, nos llevó su tiempo, porque claro, yo siempre digo, conviene pensar antes que decidir, porque ahora parece que se decide y luego se piensa, y ese no es el mejor procedimiento para tomar decisiones, ¿no? Por tanto, eso fue lo que tal. Y de cara al mundo, pues mire, con el mundo hay que portarse como uno se porta en su vida normal. Es decir, primero, no hay que engañar, no hay que tomarle el pelo a la gente, no hay que ir de listo, hay que contar los problemas que uno tiene, pues hay que intentar hacer amigos, pues a veces creemos que esto es cuestión de grandes decisiones políticas o de unos gurús, unos sabios que hay por ahí funcionando y que lo saben todo. No, muchas veces es el sentido común que cada uno pueda tener en sus relaciones humanas, pues llevarlo a la vida política, porque la política la hace gente. Lo que pasa es que uno es americano, el otro es alemán, y el otro es chino y el otro es español, pero en el fondo son seres humanos y hay algunos muy preparados y hay otros menos preparados. Hombre, lo ideal es tener un gobierno con la mayor preparación posible, pero bueno, hoy en día, claro, yo entiendo que haya mucha gente que no quiera dar el paso de dedicarse a la política, porque realmente es duro, es decir, es duro. Y hay muchos momentos en que se pasa mal. Yo le tengo mucha admiración a quien se dedica a la política como servidor público y hace las cosas bien, ¿no? Porque a veces se le critica inmisericordiamente, ¿no? Y no me parece justo. Yo he dedicado muchos años de mi vida a la política y he conocido gente estupenda. Y además, en contra de lo que dicen algunos, ni se han forrado, ni han ido allí a forrarse, y tienen unos sueldos que, en fin, que muchas empresas privadas, dejémoslo ahí, pues podían ser mayores. Pues, presidente Rajoy, muchísimas gracias por su presencia aquí en el Foro Global Sur. Ha sido un verdadero placer. Bueno, el placer ha sido mío, y como empecé mi intervención dándole las gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, ahora les doy las gracias por haber tenido la paciencia de aguantar mis invectivas y mis historias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Antes de despedirnos, por favor, me gustaría volver a recordar y a dar las gracias a nuestros patrocinadores, al Gobierno de Canarias, a Cumbre 8, a los Centros de Arte, Cultura y Turismo, a Lanzarote Isla Diferente. Gracias a ellos podemos hacer estos espacios de reflexión y enriquecernos con tranquilidad, sin tanto ruido, como decía además el presidente, en tantas redes sociales que muchas veces son medios algorítmicos. Y también darle las gracias a nuestros colaboradores, a Alanis
Artesanis, a SICAR y, por supuesto, a la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa. Y a todos ustedes, muchísimas gracias a los que nos han visto y les invito ahora a que sigamos departiendo en nuestro cóctel. Están todos invitados. Muchas gracias. Muchas gracias.